Comenzamos un nuevo trimestre y con este nuevo trimestre un nuevo tema. Estudiamos ahora el Evangelio de Juan. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Así que avancemos juntos por más páginas de la palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, aquí a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección número 1 para el último trimestre del año 2024, que trae como título Señales que indican el camino. Y como siempre, comenzamos con la lectura del verso para memorizar. Por favor, acompañe en pantalla. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna por medio de él. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. El Evangelio según San Juan llama los milagros de Jesús de señales y presenta 7 de esas señales. Esos milagros, según el evangelista, tienen como un propósito llevarme a creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y a través de esto tener vida eterna. Y queridos, es muy importante cuando estudiamos en especial los milagros de Jesús, no enfocarnos en los milagros necesariamente, y sí, en cómo nosotros contestamos a esos milagros. Muchas veces buscamos milagros solamente por el milagro y no por la transformación que ese milagro puede hacer en mi vida. Estamos más preocupados en lo sobrenatural que en los cambios que tenemos que hacer como personas. Por eso, permítame preguntarle eso a usted. ¿Cuál es la respuesta que usted da a los milagros que Dios hace en su vida todos los días? ¿Cuál es la respuesta que le damos al Maestro cuando vemos milagros que ocurren constantemente en nuestra vida? Por veces estamos esperando que el sobrenatural llegue a nuestra vida para hacer ajustes y cambios, pero todos los días Dios hace milagros en nuestra vida y espera de nosotros una respuesta mejor. Querido, todo lo que Dios hace en ti es para que tú tomes decisiones mejores y reconozcas que Cristo es Dios y reconozcas que tu vida debe estar bajo el cuidado de Él. Si tomamos decisiones mejores así, nuestra vida no estará libre de problemas, pero tendrá un rumbo mejor y un significado mejor. Durante este trimestre vamos a estudiar este Evangelio y, más importante, en cada uno de estos estudios quiero invitarlo a tomar decisiones importantes al lado del Salvador. ¿Está dispuesto para eso? ¿Está dispuesto a tomar mejores decisiones en Cristo? Este video y este canal tienen como objetivo llevarte más cerca a Cristo, más cerca a la fuente de vida. Ven conmigo, vamos juntos por este viaje, porque será un viaje increíble. Uno de los principales problemas de las personas es el por qué quieren seguir a Jesús. Muchos buscamos a Jesús por lo que Él puede hacer en nuestra vida y los beneficios que podemos sacar de todo eso. Seguir a Cristo no se trata de tener beneficios, y sí de tener una vida mejor. ¿Por qué usted sigue a Cristo? ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Por qué usted va a una iglesia? ¿Cuál es la razón que le lleva a sacrificar en nombre del Señor? En este estudio vamos a ver el milagro donde Jesús transforma agua en vino. El autor de la lección llega a comparar ese milagro a no solamente lo que pasó en el río Nilo en Egipto, pero compara a Jesús a Moisés como Salvador. Moisés fue un antítipo de Cristo como Salvador del pueblo de Israel. Jesús es nuestro Salvador. Y el milagro que ocurre en la multiplicación del agua en vino, porque usa esos vasos que eran para el ritual de purificación, puede indicar también que eso muestra desde el mero comienzo que Jesús era el Salvador. Vuelvo a insistir, ¿cuál es la respuesta que le damos a Jesús
cuando vemos cosas especiales ocurriendo en nuestra vida. Es esto lo que la lección quiere insistir. Querida amiga, querido amigo, permítame volver a carga en ese tema. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué esperas alcanzar? Jesús es más que una religión. Jesús es mucho más que un sistema doctrinario. Seguir a Jesús no es ser miembro de una iglesia apenas. Ser miembro de una iglesia es parte de ese proceso. Pero uno puede seguir a Jesús sin a él mismo ser miembro de una iglesia, porque Cristo es mucho más por encima que las religiones y los credos y las doctrinas. Seguir a Cristo es seguir una manera correcta de vivir, donde Dios es el centro de mi vida y mi prójimo es el objeto de mi misericordia. El milagro que ocurre aquí nos lleva a ver Dios como el ser soberano y Cristo como su Hijo a ser seguido, sin esperar recibir nada en cambio, y sí con el deseo de servirlo a Él y por extensión, servir a la humanidad. Permítame añadir aquí un punto de curiosidad a esta lección, que es el hecho de contestar la pregunta: ¿el vino que Jesús convirtió era un vino fermentado o era un vino sin fermentación? Gente, la respuesta correcta sería, y yo sé que algunos se van a calentar la cabeza con eso, ¿no? No sabemos decir. No tenemos esa información porque la palabra griega usada aquí puede ser tanto para el vino puro, el jugo de uva, como para el vino fermentado. En lo personal, creo que fue el jugo de uva puro. ¿Por qué? Porque creo que Jesús, porque cuando el ángel aparece a María, le hace una presentación como Jesús teniendo un voto nazireo. Y eso quiere decir que él no tocaba y no participaba del uso de bebidas fuertes o fermentadas. De ahí la creencia que tenemos de que Jesús convirtió ese agua en un fresco jugo de la uva, tanto así que llama la atención de las personas por su frescor y por su gusto. Ahora, permítame decir, ese es un detalle donde no deberíamos gastar mucho tiempo, porque el punto de ese milagro no es si era un jugo de uva puro o un jugo de uva fermentado, y sí de que Cristo puede hacer cosas increíbles de cosas ordinarias. Cristo puede hacer cosas gigantescas en la vida de un hogar, y Él quiere bendecir constantemente a sus hijos. Fócate en eso y este estudio será sabroso como un rico jugo de la uva. La segunda señal que encontramos en este estudio es la sanación del hijo del oficial del rey. Al parecer, Jesús es bastante duro con esa persona. Su respuesta es bastante dura. ¿Por qué la respuesta de Jesús suena dura? Porque para ese oficial, el milagro que Jesús pudiera hacer sería punto decisivo si cree o no cree. Y es ahí donde muchos de nosotros estamos cometiendo errores en nuestra caminada cristiana, esperando que Cristo obre de manera poderosa en nuestra vida para entonces creer. Queremos ver milagros para entonces seguir. Queremos ver transformaciones espectaculares para entonces comprometernos. Existe una diferencia muy grande entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y yo tengo que estar dispuesto siempre a buscar lo que Dios quiere para entonces vivir lo que yo busco. El oficial romano, cuando se acerca a Cristo, se acerca esperando recibir de Él algo para entonces tomar la decisión de seguir a Cristo. Y querida amiga, querido amigo, es vital que nosotros aprendamos a seguir a Cristo primero para entonces ver las bendiciones que pueden ocurrir en nuestra vida. ¿Por qué la religiosidad, por qué la religión, perdón, por qué la fe de muchos debilita, flaquea, cae? Porque nuestra fe y nuestra creencia en Dios está directamente relacionada a Dios haciendo cosas en mi vida, Dios realizando milagros en mi vida, y así las cosas no pueden funcionar. Seguir a Cristo no es cuestión de ver milagros, es cuestión de decisión personal. Vea o no vea yo milagros. ¿Quieres
seguir a Cristo solamente cuando te conviene o solamente cuando veas milagros, solamente cuando veas respuestas a tus oraciones, temo de que nunca lo seguirás y nunca sacarás provecho de la bendición que es seguir al Maestro. Dedícate a seguir a Cristo sin expectativas, sin esperar pago, sin esperar nada en cambio. Y vas a ver cómo las cosas pueden mejorar para ti, cómo tu experiencia y caminada espiritual pueden ser mucho mejores. No has tenido felicidad en la vida cristiana porque estás condicionando esa felicidad a los milagros que tanto esperas. Al fin, el gran milagro que Cristo quiere hacer en la vida de todos nosotros es prepararnos para su pronta venida. Y si ese es todo el milagro que verás en la tierra, pues eso es suficiente. El oficial romano, encontrado con Cristo, recibió la palabra de Cristo y creyó. Y aquí está el otro secreto para la victoria de ese personaje. Recibe lo que Dios tiene para ti. Recibe la palabra de Dios en tu vida. Recibe la voz de Dios en tu vida y avanza confiado en lo que Él te dijo y verás cuánta cosa buena todavía puedes vivir. Si te atreves a vivir por la fe, si te atreves a caminar en la fe, verás que los milagros que crees imposibles pasarán en tu vida y entonces seguirás alabando a Dios con todo tu corazón. Así que, querida amiga y querido amigo, no se detengan esperando milagros para seguir. Sigan por fe en la voz de Dios y verán que vale la pena avanzar con Cristo y Él será a cargo de todas nuestras necesidades y quizá por el camino veamos muchos milagros. La historia del estanque de Betesda es una de las historias más interesantes. Betesda quiere decir puerta de gracia. La tradición, decía que en ese estanque, cuando la agua se movía, el primero que entraba al agua era sanado porque creían que un ángel venía y tocaba ese agua. Es interesante cómo el ser humano es dado a creer cualquier tipo de cosa desde que parezca sobrenatural. Es interesante notar cómo el ser humano cree en cualquier tradición que le parezca lógica. Esto aquí no tenía mucha lógica, pero parecía tan sobrenatural y tan bonito que muchos llegaban a creer. Y mucha gente se amontonaba ahí y pasaban su vida entera buscando en ese estanque solución para sus problemas. Y querido, quizá ahí esté uno de los principales problemas nuestros. Buscamos solución para nuestros problemas donde no hay solución. Buscamos encontrar respuesta para nuestras limitaciones, para nuestras dolencias, para nuestro sufrimiento, donde creemos que hay la respuesta, donde la gente dice que hay la respuesta. Buscamos sanidad donde nunca la encontraremos. El ser humano nunca encontrará felicidad mientras lo busque lejos de Cristo. Encontrará momentos de tranquilidad, encontrará momentos donde las cosas anestesiarán su dolor, pero real felicidad, real sanidad, real sentido de vida solamente en Cristo. Por eso para de buscar en los estanques de la vida, para de buscar en los lugares que prometen pero no cumplen. Busca en Cristo y te garantizo que en Él sí puedes encontrar mucha bendición. Este pobre hombre por 38 años buscó encontrar sanidad y nunca la pudo hallar hasta que Cristo apareció. Y su corazón estaba tan dolido y tan lastimado que llegó a no entender bien lo que Cristo le decía. ¿Quieres ser sano? La respuesta debería ser, sí, claro, Señor. Pero su respuesta todavía estaba conectado a su creencia, a su idea, a su gusto. Hoy día Cristo te hace la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz?
quieres tener bendición, quieres tener victoria, quieres lograr éxito en tu vida, para de buscar solito, para de buscar en las estrellas, para de buscar en las botellas, para de buscar en las parrandas. Busca en Cristo, busca en la palabra. Mira, te garantizo que encontrarás en la palabra respuestas que buscas hace mucho tiempo y sencillamente no las encuentras. Busca en Cristo y te prometo que encontrarás todas las respuestas. Y si no encuentras las respuestas, encontrarás un rumbo. Y cuando seguimos en Cristo, aunque sin tener todas las respuestas, seguimos en paz, con la esperanza de que un día, en persona, Él contestará todas mis dudas. El gran problema de la humanidad es buscar lejos de Cristo. Atrévete a buscar en Cristo y te garantizo, tu vida será mucho mejor. Otro aspecto interesante que encontramos en la lección es la reacción de los líderes religiosos a las acciones de Jesús. Es interesante ver cómo la religiosidad nos aleja de la palabra de Dios. Es triste ver cómo muchos de nosotros, pastores y líderes religiosos, preferimos creer en nuestra capacidad de interpretación, nuestras ideas, que creer en la voluntad y el poder de Dios. Como pastor me preocupa mucho que como iglesia, sin darnos cuenta, estemos cometiendo los mismos errores que los fariseos en los tiempos de Jesús. Me preocupa como pastor de que como organización estamos ciegos a todo lo que Dios está haciendo. Yo creo mucho en la iglesia y creo mucho en nuestra organización. Y sé que porque somos seres humanos podemos estar cometiendo muchos errores. Y pido todos los días que Dios nos abra los ojos a las realidades y a las verdades. Los fariseos se enojaron por todo lo que Jesús estaba haciendo. Pero ojo aquí, ¿será que su enojo tenía justificativa? ¿Será que su enojo tenía alguna razón de ser? Y creo que la respuesta es no. ¿Por qué no? Su enojo de ellos era de que Jesús estaba quebrando el mandamiento del sábado. Y muchos en el mundo evangélico, en aquellos que no creen en la guardia del sábado, llegan a usar textos como este para decir que Jesús nunca guardó el sábado. Y nada pudiera estar tan lejos de la realidad. Jesús guardó el sábado. ¿Por qué Jesús guardó el sábado? Porque Jesús era judío. Y él como judío guardaba el sábado. El hecho de que él sana a alguien en el sábado no es una quiebra del mandamiento, tampoco es una anulación de la guarda del sábado y tampoco quiere decir que la iglesia cristiana debería dejar de guardar el sábado. Lo que Cristo hace es confrontar la hipocresía de los líderes religiosos que se preocupaban más con la ley que con las personas. Y quizá ese sea un error que estamos cometiendo. Nos preocupamos más con nuestras tradiciones que con las personas. Ojo aquí, la queja de los fariseos no era por el mandamiento, y sí por las tradiciones. La tradición de los judíos decía que sanar a una persona en sábado solamente si fuera una situación de emergencia y alguien que estaba enfermo hace 38 años pudiera esperar al domingo, lunes o martes para ser sanado. O sea, el enojo no tenía que ver con la quiebra del sábado, y sí con la quiebra de sus tradiciones. Jesús confronta las tradiciones y muestra que las personas son más importantes que la ley, que la salvación es más importante que las tradiciones. Jesús muestra que la misericordia es más importante que el sacrificio. Y eso es algo que Jesús constantemente, siempre en su ministerio hizo. Queridos amigos, queridas amigas, queridos líderes, las tradiciones tienen su lugar y son muy bonitas.
Las tradiciones tienen su lugar y deberían ser respetadas. Pero jamás deberíamos poner por encima de las tradiciones. Jamás deberíamos poner las tradiciones por encima de las personas. Jamás deberíamos valorar más las tradiciones que las personas. Jamás deberíamos valorar más las instituciones que las personas. Cristo no vino a morir por tradiciones o por iglesias o por organizaciones o por nombres. No, Cristo vino a morir por usted y por mí. Y si Él hizo eso, quizás sea el gran ejemplo que nos ha dejado. En este momento de sanidad, Cristo se impone sobre la tradición de los judíos por el bienestar de una persona. Los fariseos nunca entendieron eso. Ahora te pregunto, usted y yo, ¿estamos dispuestos a entender eso? ¿Estamos dispuestos a creer en la voluntad de Dios? Quizá esa sea una gran pregunta para meditar el día de hoy. Es interesante notar cómo Jesús se defiende de las acusaciones que le hacen de que quebró el mandamiento del sábado. Jesús tenía una habilidad y una paciencia especial para con los líderes religiosos, intentando explicarles, intentando mostrarles a ellos de que los caminos del Padre eran mucho más amplios, más grandes y más importantes que los caminos de la tradición judaica. Recuerde que el pueblo judío siempre fue el pueblo de Dios. Eso no quería decir que no estaban equivocados. Y quizá este sea un bonito recordatorio para nosotros adventistas, que creemos que tenemos el mensaje del remanente, pero eso también no quiere decir que no pudiéramos estar equivocados. Tenemos siempre que mantener nuestra mirada fija en Cristo para estar seguros de lo que estamos haciendo está correcto y está según la voluntad de Dios. Jesús dedica tiempo explicando a los líderes por qué hizo lo que hizo. Vuelvo a insistir, la acción de Jesús no quiebra el mandamiento del sábado. Jesús guardaba el sábado porque era judío. Y lo que Jesús hizo no anula el mandamiento del sábado. El hecho de que Jesús trabaja el día de sábado, así como sigue trabajando su Padre, no es un anular del sábado, y sí una confirmación de que el sábado sigue siendo el día de Dios. Recuerdo a usted, querido amigo o querida amiga, que aún no guarda el sábado, que el hecho de que Jesús haya hecho milagros el día de sábado no es un anular del mandamiento del sábado para futuras generaciones, y más bien sí una confirmación de que el sábado tiene un lugar especial a los ojos de Dios. Yo ya dije eso varias veces. No creo que el sábado juegue un papel en nuestra salvación, más bien juega un papel en nuestra sumisión y nuestra adoración. Guardar el sábado llega a ser una gran bendición cuando lo hago de manera correcta y sincera. Jesús, al contestar, y me llama mucho la atención como el autor de la lección propone eso, Él define sus acciones en 3 pasos. Primero, Él explica su íntima relación con el Padre al mostrar que al hacer lo que Él hace en el día sábado, está cumpliendo con la voluntad del Padre, porque el Padre también trabaja el día sábado. Segundo, Él convoca 4 testigos como parte de su argumentación. Son estos: Juan el Bautista, los milagros de Jesús, el Padre y las Escrituras. Cada uno de esos testigos da testimonio en favor de Jesús. Y por último, en su argumentación, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La acción de Jesús expone el egoísmo, el egocentrismo y la hipocresía de esos líderes religiosos. Y queridos, quizá ahí sea algo muy importante recordar. El hecho de que tenemos doctrinas correctas no quiere decir que no nos equivocamos. Es muy importante entender eso. Por veces yo veo entre nosotros adventistas
un aire de superioridad, porque somos el pueblo remanente de la profecía, porque guardamos los mandamientos. Y por veces nos portamos y hablamos como si fuéramos mejores que los demás por cosas que Dios nos dio. Es posible estar correcto en relación a la palabra e incorrecto en relación a nuestros hermanos. Por eso es muy importante siempre estar en presencia de Dios, para estar seguro de que mi doctrina y mi acción caminan de manos dadas para el beneficio de la humanidad. De nada me vale tener doctrinas correctas si mi corazón está lejos de Dios. De nada me vale tener una adoración con instrumentos que me parezcan correctos, con un ritmo musical que me parezca correcto, si mi corazón está lejos de Dios. De nada me vale hacer campañas con mucha gente, con muchos bautismos, si mi corazón sigue lejos de Dios. Mis buenas intenciones y mis buenas acciones no justifican un corazón turbado y perdido y alejado de Dios. Por eso es importantísimo que todos los días, en todo momento, yo someta mi corazón a la voluntad de Dios, diciendo: Señor, guía mi corazón para que mis acciones alaben tu bendito nombre. Cuida con eso. Haz esto y las cosas en nuestra caminata espiritual serán mucho mejores. Llegamos al fin de este estudio y fue un estudio muy interesante. Creo que este estudio en el Evangelio de Juan nos ayudará a entender mucho más de nuestra caminata espiritual. Y quiero invitarlo a usted, querida amiga, querido amigo, a estar conectado conmigo aquí, a suscribirse a mi canal, a ser parte de mi ministerio en la internet. Estoy creando, ya estoy anunciando eso a varios días, que estamos creando nuevos proyectos aquí. Quiero que usted sea parte. Será una iglesia virtual, así por decirlo, y será muy importante que usted sea parte de todo eso. Estoy seguro que será de gran bendición para usted. ¿Está bien? Permítame leer una cita del Espíritu de Profecía que nos ayudará a tener una idea interesante en relación al estudio de esta semana. Acompañe en pantalla, por favor. Por medio de la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su importancia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios y luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada de esas almas que luchan presas a la desesperación. El Salvador se inclina hacia el adquirido por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Y los invita a levantarse llenos de salud y paz. No esperen hasta sentir que son sanos. Crean en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad aparte de Cristo. Quieren servirlo y obrar de acuerdo con su palabra, recibirán fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela liberarlos. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, las desgracias y las cadenas del pecado. Deseado de toda la gente, páginas 172, 173. Cristo quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere transformar tu vida. Él quiere librar tu vida. Y ese milagro, esa victoria, esa bendición, no depende de Él. Depende de ti. Que aceptes. Que abras tu corazón a su suave influencia. Que abras tu corazón a su voluntad. Que permitas que Él entre. Y que su luz alumbre los rincones más podridos de tu corazón. Y cuando permitas que Dios entre en tu vida y le abras paso y le abras todas las recámaras de tu alma, Él podrá hacer cosas increíbles en ti. Te liberará, te limpiará
y te transformará. Hizo y hace eso en mi vida todos los días. Y lo hará por ti también. Gracias, querida amiga, querido amigo, por haber estado aquí. Que Dios te bendiga. Sigue participando aquí en mis medios sociales y nos vemos para los próximos estudios. Cuídese mucho. Chao.